Yo sé que el tiempo ha transcurrido y algunos ya se sienten un poco agotados, ¿verdad? Pero escrito está que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, y creemos que Él nos da fuerzas. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Vamos a hacer una corta y breve oración para pedir revelación, que el Espíritu Santo sea revelándonos su divina palabra en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu infinita bondad, misericordia, fidelidad. Señor, gracias porque a ti te ha placido, Señor, que tu pueblo está aquí reunido para exaltar tu nombre, para glorificarte, para adorarte. Gracias te damos porque así ha sido, Señor, tu plan desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos que ahora venga revelación, iluminación divina desde el cielo, desde lo alto, que provenga de tu corazón. Padre eterno, que ahora nuestro corazón esté predispuesto y disponible a recibir tus verdades, Señor. Y te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos dar frutos al 100 por 1 y poner esta santa y bendita palabra por obra. Muchísimas gracias, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos también a ti, Espíritu Santo de Dios. Y damos un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Toma tu lugar. Gloria al Señor. Queremos saludar a las personas que nos están sintonizando allá donde sea que se encuentre, en cualquier parte del mundo, en su casa, en su trabajo. Es un honor para nosotros compartir estas verdades de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema preparados a través de la palabra. ¿Bajo qué tema? Repítalo conmigo. Preparados a través de la palabra. ¿Preparados a través de qué? De la palabra. Muy bien. Cuando nosotros vemos momentos como estos, disturbios, la gente está muy alarmada, la gente está muy confundida. Algunos piensan que esto fue plan, es decir, algunos creen que esto es plan para el nuevo orden mundial, que esto no es ninguna casualidad, que esto fue producto de políticos, gente científica, ¿verdad? Químicos que tienen ese poder y tienen esa inteligencia de alterar algunos virus. Algunos creen que esto es producto de una guerra quizá fría, como sea, pero la palabra está escrita y dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá hambre, peste en diferentes lugares. A Dios gracias que no está escrito ahí en todo el mundo, porque si fuera en todo el mundo, ya ahora sí, eso sí fuera un cataclismo total, ¿verdad? Pero escrito está en diferentes lugares, como estamos viendo. Por ejemplo, esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad no es totalmente a nivel global, pero sí en diferentes lugares, y se está plagando por todo el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿el gobierno implanta medidas para que el pueblo esté preparado? ¿Es así o no es así? Claro. Los gobiernos están alarmados, están preocupados, no saben qué hacer. Están prohibiendo concentraciones masivas en estadios, cerrando supermercados, universidades, colegios, escuelas, incluso en las iglesias. Nosotros somos personas creyentes en un Dios vivo y todopoderoso. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó para perdón de los pecados. Creemos que Jesús tiene el poder para sanar, para resucitar y para cambiar la vida del individuo. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios, valga la redundancia, es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios a través de los años, siglos, décadas, ha sanado a miles y millones de personas. Ha restaurado vidas, matrimonios, naciones enteras. Los gobiernos no quieren reconocer que Jesús es el Señor. Jesús fue médico sin necesidad de título. Jesús fue maestro sin tener necesidad de una universidad como la tenemos hoy en día. Jesús es el médico por excelencia, el maestro por excelencia, el arquitecto por excelencia. Juan capítulo 1 versículo 1 lo denomina como el verbo, como el logos, como la palabra encarnada. El hombre no alcanza a comprender, la ciencia quiere describir
el origen del universo. La ciencia quiere describir todo esto. Hay una causa y un efecto. Diga conmigo, causa y efecto. El efecto que el mundo está viviendo hoy por hoy es causa, producto del pecado. ¿Producto de qué? Del pecado. Hoy por hoy hay quienes están desechando la palabra del Señor. Pero hay una iglesia viva, hay un remanente que tiene que entender que es por medio de la palabra del Señor que nosotros podemos tener la mayor capacitación, la mayor preparación. Cuando el mundo está en tinieblas, cuando el mundo está en desconfianza, cuando el mundo está en caos, la iglesia está en confianza, la iglesia está en paz. Porque tu esperanza no está en lo que perece, tu esperanza está en lo eterno que nunca perece, sino que prevalece. Repito, tu esperanza no está en lo que perece, tu esperanza está en lo que prevalece, en lo que permanece, en lo eterno. La iglesia nos preparamos para el retorno de Cristo. ¿Cuántos se están preparando para el retorno de Cristo? Escrito está que Él vendrá por segunda vez. Escrito está que la iglesia será arrebatada para recibir al Señor en las nubes. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un cuento de hadas. Va a pasar. La ciencia no entiende cómo muertos resucitan, cómo de repente el cáncer es sanado, el SIDA es sanado, cómo un paralítico se levanta, cómo un ciego logra ver, cómo un mudo logra hablar, solamente por decirse sano en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre poderoso. Diga conmigo, poderoso. Y Él viene con gran poder. La pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿te encontrará haciendo así como Él te ha encomendado? Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Vamos a ser breves en esta mañana. Primera de Pedro. Acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. Versículo 13 al 16. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea. Cuando Jesucristo sea ¿qué? Él se manifestará. ¿Cuántos lo creen? 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en la vanidad, en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hay algo que está escrito ahí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El último. 16. Porque escrito está, al 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amada iglesia, Cristo viene por una iglesia santa en toda su manera de vivir. La Biblia, la palabra de Dios, Biblia, que significa conjunto de libros. Tenemos aproximadamente un canon bíblico de la Reina Valera, 66 libros. Podría resumirse como algo suficiente para que el hombre sea capacitado en toda buena obra, en una salud mental, en una salud física, en una salud emocional y, ¿por qué no decirlo?, en una salud espiritual. Pero vemos que el hombre busca primeramente lo material. No es nada malo esto. Buscamos el trabajo, la economía, el dinero, pero cuando nos damos cuenta que esto tambalea,
Cuando nos damos cuenta que esto puede faltar, es cuando nos encontramos entre la espada y la pared. ¿Qué hacer cuando no hay trabajo? ¿Qué hacer cuando no hay dinero? ¿Qué hacer cuando los gobiernos están alarmados, asustados, en pánico? ¿Qué hacer cuando se cierran los centros comerciales? ¿Qué hacer cuando ya es imposible estudiar en las universidades? ¿Qué hacer cuando el mundo se agolpa, cuando el mundo va en caos, en confusión, en conflicto? ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Porque hay muchos que no saben qué hacer y se han preguntado, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Bueno, la palabra te arroja pistas. Confía en el Señor, prepárate, santifícate, porque lo que ves, lo que vemos, tarde que temprano no quedará piedra sobre piedra. La ciencia pronostica que esta tierra será consumida como estopa. Bueno, la Biblia ya lo decía hace miles de años, nada más que no le prestaban atención. Cuando la ciencia descubrió, cuando cuando la ciencia descubrió que la tierra era redonda, miles de años, la Biblia ya lo decía. Es decir, cuando la ciencia va, la Biblia ya fue y vino. Tenemos un Dios grandioso que no se le escapa nada. Un Dios que arroja luz, iluminación, revelación, sabiduría, entendimiento, conocimiento, ciencia. Tenemos que anhelar esa palabra, tenemos que anhelar ese conocimiento, esa revelación, esa iluminación, esa ciencia divina. Tenemos como ejemplo al pueblo de Israel. Claro que no son un pueblo perfecto, no existe el hombre perfecto, nada más Cristo, no existe la iglesia perfecta. Son el pueblo de Dios, aunque no sean perfectos, siguen siendo el pueblo de Dios. Ahora, yo me puse a investigar y este pueblo de Dios, Dios le ha entregado tanta gracia y tanta sabiduría. Espero que sea cierto, son especulaciones, ¿verdad? Usted sabe que a veces en el internet se filtra una información que puede ser verídica y puede ser falsa, no sabemos. Pero ya está establecido y está estipulado que Israel ya encontró la cura, el antídoto para el coronavirus. Nada más que sale en 90 días para comercializarse en el mundo entero. Para nosotros en el occidente estamos en el 2020, pero para el mundo judío están en 5780. Esa gente está más adelantada. Wikipedia le pertenece a Israel. Si usted se mete a la página, un montón de empresas le pertenecen a Israel. Le pertenecen a Israel. ¿Por qué esta gente avanza en conocimiento, en ciencia, en sabiduría? Porque están sometidos a la palabra ¿de qué? Del Señor. Y si nosotros queremos avanzar como pueblo, como país, como nación, tenemos que regresar a la palabra de Dios. Hay quienes quitan la palabra de Dios de su mesa y prefieren tener un plato de lentejas. Como Esaú, vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tus principios, no vendas tus valores, no los vendas. No cambies la palabra de Dios por algo momentáneo. No cambiemos la palabra de Dios por algo pasajero. No cambiemos la palabra de Dios por algo vanidoso, algo que perece. Hay que volver a la palabra del Señor. Tenemos que tener un enfoque claro en el estudio de la palabra. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, si me ayudan acá en pantalla. 2 de Timoteo, brevemente por favor. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice acá: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Preparado, el 17, preparado para toda buena obra.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Dios hoy te pregunta, ¿te estás tú preparando para toda buena obra? ¿Te estás tú preparando en la palabra del Señor? ¿Te estás tú capacitando en la palabra del Señor? Hay quienes están más informados de lo que dicen las noticias que lo que dice la palabra del Señor. Y no me malinterprete, es correcto ver noticias, claro. Pero cuando algo te distrae del propósito, cuando algo llena tu corazón de temor, de angustia, es decir, tú no estás caminando en base a los propósitos de Dios. Porque Dios no le ha dado a su iglesia un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le temes a la enfermedad cuando tienes un Dios todopoderoso que si a Él le place te sana? Si Dios quiere, permite que enfermes, y si Dios quiere, permite que sanes. La gente que se ha muerto con esta pandemia, ¿ha podido hacer algo? No, claro que hay algunos que se han curado, hay otros que no se han podido curar. ¿Pero a qué le temes? Cristo nos dio luces en la palabra y Él dice, no le teman al hombre que puede matar el cuerpo. O sea, hay gente teniéndole miedo a un virus. Si te dice, no le temas al hombre que puede matar el cuerpo, claro. Es que no tenemos que tener una vida en base al temor, en base al miedo. No, una vida en base a la confianza. Que si llega el momento, sabemos y podemos decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es... Miren, parece paradójico. Yo en una ocasión fui a visitar a un amigo de mi suegro. Él tenía ya cáncer terminal. Y mi suegro me dice, Daniel, ¿puedes orar por él? Claro que puedo orar por él. Si él me lo permite, yo puedo orar por él. Él era católico. Ya falleció, ya partió. Le digo, ¿usted me permite orar por usted? Sí, claro, no hay ningún problema, ore por mí. Bueno, antes de orar le tengo que decir unas cuantas palabras. Yo no voy a orar para que el Señor lo sane. Raro, ¿no? ¿Cómo es que viene a orar, pero no ora para que el Señor me sane? No, yo no voy a orar para que el Señor lo sane. Porque a lo mejor yo quiero que se sane, usted quiere que se sane, pero lo que el Señor quiere es bueno, perfecto y agradable. Una cosa es nuestra perspectiva, nuestra óptica, cómo vemos el ambiente, y otra cómo lo ve Dios. Entonces yo dije, Señor, si es tu voluntad tenerlo y sanarlo, sé que lo vas a hacer. Y si es tu voluntad llevártelo, también sé que lo vas a hacer. Te pido que se haga tu voluntad sobre este hombre. Nada más te pido que le des paz y tranquilidad. Y terminé diciéndole, mire, le voy a dar un consejo que espero que se calme con esto. Si Dios lo sana, que no dudamos que lo pueda sanar, usted tiene un gozo, una oportunidad de vivir. Va a vivir agradecido. Bueno, Dios me sanó, va a testificar, claro. Pero si Dios no lo sana, no se preocupe. Y me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué usted me dice eso? Si nunca nadie dice eso. Yo le digo, bueno, si usted se muere, tiene una ventaja también. ¿Cuál? Se deshace del cuerpo, de la fatiga, de la enfermedad, del hambre, de las deudas. Claro. O sea, la gente le tiene miedo a la muerte. No, lo triste no es morir. Lo triste no es morir. Lo triste es que la gente no sabe vivir. La vida no se mide en si llegas a 100, 80, 90 años, no. La vida se mide en que cumplas el propósito que Dios trazó para ti. Dale un fuerte aplauso a tu Señor. La vida se mide en el propósito que Él trazó para ti. Si eso se tratara, qué pena, Cristo murió. Bueno, los historiadores dicen que murió entre 36 a 41 años. Según los historiadores, estudios más recientes. Qué pena murió 36, 40 años. No. Era el propósito de Dios que muriera a esa edad. Por lo tanto, no te preocupes. Nacemos, crecemos, reproducimos, nos mantenemos y morimos. Lo importante es morir con la seguridad de que cuando esa trompeta suene, tú vas a resucitar y te vas a gozar eternamente con aquel que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. Algunos resucitarán para confusión, pero tú y yo resucitaremos para vida eterna en Cristo Jesús. La iglesia no le tiene temor al hombre, no.
El hombre puede destruir el cuerpo, podrán venir virus, epidemias, pandemias, pero le tememos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego. De esa muerte sí cuídate. De esta tranquila, es temporal. Un día te vas a morir, un día yo me voy a morir. Yo un día lo pensé y dije, bueno, la gente se alarma porque si se muere o no se muere. A ver, yo voy a hacer las paces conmigo mismo. Y si yo me muero, ¿qué pasaría? Bueno, algunos llorarían, algunos se alegrarían, quizá se murió. Pasa, gente que se muere, ay, qué pena. Hay otros que se mueren, se alegraron. Pero ¿y si te pasa a ti, si nos pasa a nosotros, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar, entristecernos? No. Mira la actitud que tenía el apóstol Pablo. Mira la actitud que tenía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir se trata de Cristo. Yo no vivo como vive el mundo. Y les digo una cosa, si me muero, yo no tengo pena. De hecho, para mí morir es ganancia. Te deshaces de las deudas, de la delincuencia, de la enfermedad, un montón de cosas. Claro que no estamos predicando, hermano, vaya, quítese la vida. No, usted no se vaya a suicidar. Pero si Dios te dio la vida y Él decide quitártela, bendito sea el nombre del Señor. Nada más que tenemos que confiar en el Señor. Su propósito es bueno. Dios no se equivoca, iglesia. No hay que temer. Pero la palabra está aquí. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. ¿Y en qué nos ayuda? A estar preparados. A estar preparados. La tasa de mortandad que tiene esta pandemia no es tan alta como la que causó el cólera. Hay gente que le tiene miedo a este COVID-19. Una gripe te puede matar. Vas por la calle, un banano por ahí, ya ahí quedó. Bajando por las escaleras, ahí quedaste. No hay que temerle a esto. Hay una iglesia confiada aquí. Hay una iglesia confiada aquí, que sabemos quién está con nosotros, y si Él con nosotros, nada, ni nadie contra nosotros. Allá el mundo y su COVID-19. Allá el mundo y su COVID-19. Nosotros tenemos 66 libros que revolucionan totalmente nuestra vida en Cristo Jesús. La escritura debe ser estudiada diariamente. La palabra de Dios nos enseña que debe ser estudiada diariamente. Salmos capítulo 1, versículo 2. Salmos capítulo 1, versículo 2. Ve conmigo al libro de Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 2. El 1 dice, bienaventurado. Eso significa doblemente dichoso. Es dichoso el varón que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, que no se junta con gente burlática, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira lo que dice acá, mira, precioso esta promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los pensamientos que nuestro Padre tiene para nosotros son más altos que lo que nosotros tenemos. Cuando tú estás preocupado por algo, ya Dios pensó en proveerte ese algo que tú necesitas. Dios no prohibió, no limitó, no negó que su pueblo atravesara por un desierto, pero en medio de ese desierto Él estaba con ellos de día y de noche. La palabra que hoy te traigo es: tienes que confiar en tu Padre, que Él está contigo de día, de tarde y de noche. Y no importa la circunstancia, no importa lo que diga el noticiero, Dios está contigo. Hay una buena noticia. El mundo te da una mala noticia, pero aquí hay una buena noticia: que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Dios multiplica las fuerzas el que no tiene ninguna. Tenemos un poco de luces. Vamos al libro de Lucas capítulo 4 versículo 1 al 14. Jesús también atravesó un desierto. Jesús también tuvo hambre. Jesús también sintió dolor. Lucas capítulo 4 versículo 1 al 14. Lucas capítulo 4 versículo 1 al 14. Leemos: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en visiones en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mira esto, en el versículo 1 nos dice que Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero ya en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. La iglesia quiere fluir en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres andar en la dimensión del poder del Espíritu Santo en estos tiempos? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En medio del desierto que el mundo entero está atravesando, de la crisis, del caos, de la confusión, del temor, del pánico, la iglesia tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. En la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de personas murieron. ¿Por qué? Porque nada más unos cuantos grupos no estaban de acuerdo. Bueno, vino un montón de guerra. Está escrito: oiréis de guerras y rumores de guerras, habrá hambre, pestes en diferentes lugares, y esto nada más será principio de ¿qué? De dolores. Pero tenemos que estar tranquilos y confiados en Dios, que nada te robe la paz, que nada te robe el gozo. Cristo sabía que tenía que ir a la cruz. Él no negó la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sé que tengo que morir, ahí voy. Esa es la palabra: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. No reniegues tanto, no te quejes tanto. En vez de quejar, hay que orar. En vez de ponernos a quejar, a refunfuñar, hay que orar, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos capacita, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. El apóstol Pablo dijo: yo sé muy bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición, mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, en riqueza y en pobreza. Es que estar con Cristo es como vivir un matrimonio. Tú y yo estamos con Él en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y la muerte no nos va a poder separar. La muerte no nos va a poder separar. Casi que en esta mañana la iglesia tiene que despertar. Tenemos que buscar hoy más que nunca la llenura del Espíritu Santo, la capacitación, la preparación en la palabra del Señor. Que cuando el mundo dice: bueno, miren, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa? No, tranquilo. Tú y yo confiamos en el Señor. Que aunque el enemigo se levante como ríos, como olas en el mar, que aunque el enemigo se levante, tú y yo sabemos quién está con nosotros. Y si Él con nosotros, nada ni nadie en contra de nosotros. Dale un fuerte aplauso a tu Dios y ponte de pie.
En estos tiempos de crisis, ponte de pie, en estos tiempos de crisis, de pánico, de confusión, tenemos que aprender a confiar en Él. Nuestra fe está siendo puesta a prueba, está pasando por el fuego. Y es aquí donde se ve el verdadero cristiano, se prueba el carácter del verdadero cristiano. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿A quejar? ¿Te vas a poner a quejarte o te vas a poner a adorar? Vas a buscar la llenura del Espíritu Santo, para que Él tenga cuidado de tu vida, de tu familia. Oremos por nuestro país. Que lo que el hombre no puede hacer, que lo que para el hombre es imposible, tenemos un Dios que todo le es posible. Tenemos que pedir misericordia, favor, la llenura del Espíritu Santo, que vengan tiempos de refrigerio para su pueblo y para aquellos que aman y temen al Señor. Amén. Así que aunque vengan tiempos difíciles y peligrosos, tú tranquilo, tú confiado en el Señor, ¿verdad? Acuéstate tranquilo, escrito está: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré en mi Señor. Porque mi gozo, mi salvación no depende de lo externo, no depende de lo material. Ya Cristo pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos y elevemos una oración en agradecimiento al Señor por todo lo que hoy nos ha hablado, y porque creemos que Él va a restaurar esta situación que está atravesando el mundo entero. Y oremos para que Él provea los medios para que mucha gente sea sanada y para que mucha gente también venga al conocimiento de la palabra. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos porque esta palabra, Señor, es predicada en todo el mundo, porque escrito está, Señor, que este evangelio será predicado a todo el mundo. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Te pedimos perdón por los pecados de los países, del mundo entero, de nuestro país. Y te queremos pedir, Señor, que tu gracia y tu misericordia, tu poder, detenga, imposibilite, Señor, esta pandemia en el mundo entero. Padre, te pedimos ahora que tu iglesia sea guardada de esta pandemia, que tu iglesia sea protegida, Señor, de todo mal. Que aunque el mundo, Señor, hable de crisis, tu iglesia habla de prosperidad. Que aunque el mundo habla de enfermedad, tu iglesia habla de sanidad. Que aunque el mundo habla, Señor, de pobreza, tu iglesia habla de riqueza. Que cuando el mundo habla de división, tu iglesia habla de unidad. Cuando el mundo, Señor, habla de pérdida de fe y de esperanza, la iglesia, tu pueblo, habla de confianza, de esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti te agradecemos, te damos gloria y honra hoy y siempre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios los bendiga. Aleluya, Dios es bueno. Amigos, aquí culminamos esta programación, esperando que haya sido de su completo agrado. Se despide su amigo y servidor, el pastor Carlos Caicedo, que les dice será hasta una próxima oportunidad cuando volvamos en este mismo día, a la misma hora de hoy y por este mismo medio. Por lo tanto, paz en medio de la tormenta. Hay un Dios más poderoso que cualquier circunstancia, que cualquier dificultad, que cualquier enfermedad. Que Dios te bendiga. Pon tu mirada en el Señor. Él es tu consolador en este momento tenso y difícil. Hasta pronto. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al que vive en esta hora. Gloria al Señor. Estamos terminando un poco temprano. Gloria al Señor. Y bueno, para que así usted vaya temprano a su casa y también pueda cumplir con algunas situaciones. Como usted